Gloria a Dios, Dios les bendiga, bienvenido a la iglesia. Vamos a compartir palabra de Dios. Esta palabra se encuentra en el libro de Jeremías. ¿Sabes? En la medicina existen multitud de tratamientos para las diferentes enfermedades que existen. No existe un solo tratamiento para todas las enfermedades. Cada órgano, cada parte del cuerpo se comporta de una manera, tiene su fisiología, su funcionamiento. Y en virtud de su funcionamiento también tiene su patología. Y en virtud de su patología también tiene su tratamiento. Uno cuando va al médico y va en busca de una enfermedad, normalmente en la actualidad la medicina está en desarrollo de la subespecialización. Y antes, antiguamente, un médico hacía todo. Se dedicaba a todo. Y los médicos eran como generalistas, así, como le llaman ahora a ciertas especialidades, medicina general. Y el médico se dedicaba a todo. Pero el avance de la tecnología, el avance del conocimiento dentro del cuerpo humano, determinó que empiecen a aparecer las especialidades. Y ahora, actualmente, dentro de las especialidades ya están las subespecialidades. Están quienes se dedican a ortopedia y traumatología, y a su vez están los que se dedican o a la columna, o al hombro, o a la rodilla, o a la mano, etcétera, etcétera. Y así aparecen subespecialidades. Antes tenías un problema de hígado y te veía el gastroenterólogo, o ni siquiera el gastroenterólogo, el cirujano general. Ahora tú dices, no, tengo que ir a un gastroenterólogo. Y dentro de los gastroenterólogos están los especializados en el hígado, que le llaman hepatólogos. Es inadmisible que alguien pueda conocer todo y que pueda manejar todas las áreas del cuerpo. Son muchísimas. Entonces la medicina ha tenido como ramas de cada especialidad. Y uno no puede atender una cierta enfermedad con la disciplina de otro, ¿verdad? Es imposible. Cada especialidad tiene su tratamiento, cada patología tiene su medicación. Y muchas de esas enfermedades que ocurren en el cuerpo no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Algunas enfermedades se curan. Por ejemplo, pastor, a mí yo tuve una infección aquí en el dedo, me dieron un antibiótico 7 días y me curé. Pero hay enfermedades que no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Y quizás te llevan 20, 30, 40, 50 años de tu vida con ese tratamiento. El que es hipertenso para siempre. El que tiene diabetes es diabético para siempre, salvo que Dios haga un milagro y lo sane. Y le quite la enfermedad para siempre, la llevará hasta los últimos días de su vida aquí en la tierra. Y cada enfermedad tiene un tratamiento para mitigar de alguna forma los signos y síntomas. En algunos casos, en muy pocos casos, hay curación completa. En otros casos solo hay que mitigar. Nada más, hacer que la enfermedad se lleve y se tolere durante toda una vida. Por ejemplo, cuando hay pacientes que padecen hipotiroidismo, la gente le dice, o a mí me dice, pastor, ando mal de la tiroides. Y eso significa que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. O la glándula funciona de más o no funciona. Y eso requiere tratamiento de por vida. Y así es nuestro cuerpo. Este es el cuerpo que adquirimos. Este es el cuerpo que adquirimos después que Adán y Eva decidieron pecar. Un cuerpo mortal. Un cuerpo que envejece. Y que para mantenerlo, no solo buscamos medidas higiénico-dietéticas, o sea, nos cuidamos a través del conocimiento que tenemos de la higiene, sino que también echamos mano de la medicina. Dice la Biblia que en un momento Job, un personaje bíblico muy conocido, bastante emblemático por lo que le pasó, por todas las pruebas que tuvo que pasar. Dice que en un momento, entre todas las pruebas que Job tuvo, le apareció una sarna maligna, que le agarró de la cabeza, de la coronilla, como le llaman, a la planta de los pies. Dice que esa sarna, según las Santas Escrituras, le generaba mucho prurito, o sea, mucha picazón. Pero como la vía del dolor y de la picazón son las mismas en medicina, eso lo sabemos ahora en el siglo XXI, sabemos que Job no solo tuvo picazón, sino mucho dolor.
porque la vía es la misma. Y cuenta la Escritura que en un momento Job agarró un tiesto, dice la Biblia. Un tiesto era un pedazo como de alguna jarra, así fuese de porcelana o de arcilla, o de barro, de lo que se trabajaba en aquel entonces. Agarró un pedazo de tiesto. Es como que tú agarres una jarra, la partas en el piso, se llena de fragmentos, y él agarró un fragmento de eso y con eso se rascaba para ver si podía mitigar de alguna manera el dolor y la picazón que tenía. Y dice que era una llaga completa, de la cabeza a los pies, pero la medicina que tenía para aquel entonces era muy incipiente. No existía la farmacia. Ah, pastor, si Job hubiese vivido en esta época y le pasaba eso, es fácil, va a la farmacia, pide un Benadryl, pide algún antihistamínico, pide un Ibupirago, un Clocidol y listo, se terminó. Se le acaba el dolor y se le acaba la picazón. Claro, sí. Si hubiese sido en esta época, sí. Iría a la guardia del hospital. Luego Dios lo sanó. Pero para aquel entonces la medicina era muy incipiente y no tenía otra acción que esa. Y dice que agarró un pedazo de arcilla de lo que era el tiesto y con eso trató de calmarse. En el mundo espiritual existen enfermedades y en el alma existen infinidades de enfermedades. Hay personas que están bajo la depresión, hay personas que están bajo la fobia, bajo la ansiedad, bajo la angustia. Y como tantas enfermedades del cuerpo que no sabemos de dónde vienen, pero vienen o aparecen y no sabemos si son, no sé, el médico me dijo que es viral, el otro me dijo que es hereditaria, el otro me dijo que es genética, entonces no sabemos de dónde viene, si viene de papá y de mamá, si viene de mis genes, si es las dos juntas, si es adquirida, si es aguda, si es crónica, si es terminal. La clasificación es muy grande. Pero de la misma manera el alma se enferma. Y así como el cuerpo se va enfermando si no lo cuidamos, o aparecen agentes externos que enferman el cuerpo, como el frío, como por ejemplo si te pones bajo el sol todo un día en el medio de la playa, el otro día te levantas con una quemadura de 1er grado en la piel, esa es una exposición externa. O ingerimos alimentos contaminados con bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. De la misma manera, el alma constantemente, de forma externa, está recibiendo agresión. Me refiero a tu mente, a tu corazón. Y a veces no nos damos cuenta y el alma se empieza a enfermar. Y comienzan a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad del alma. Y comienza a aparecer la depresión, la angustia, la ansiedad, la fobia, las locuras, los trastornos mentales, las frustraciones. Y necesitamos medicina para eso también, pastor. Claro, por supuesto que necesitamos medicina para eso. Perdemos el ánimo. No tenemos más fuerza en el corazón. Quizás la tenemos en el cuerpo, pero no en la mente, en el corazón. Dice la Biblia que Moisés fue llamado por Dios para combatir con uno de los imperios más grandes de la época, que era el imperio de los egipcios, o Egipto, el país Egipto, pero era un imperio. Y tenía que combatir de la mano de Dios y tener la fortaleza física y mental para liberar a un pueblo de millones de personas en el medio de la adversidad, del dolor, de la lucha y de la prueba, y sacarlo del lugar donde estaba para llevarlo a una promesa que Dios le había dado. Y él tenía 80 años cuando Dios lo llamó a eso. Ah, no, pastor, yo para eso, ya está, préndanme las velas. Traiga la corona, pastor, porque yo para los 80 ni creo que esté aquí. ¿Entiendes? ¿Qué tenía Moisés? A Dios, pastor. Eso tenía él, tenía a Dios en su corazón, claro. Tenía a alguien que lo mantenía sano en el cuerpo y en la mente, claro. Exactamente, esa es la respuesta. 80 años tenía.
No es que Dios le dijo, bueno, mira, tenés 25 años, aprovecha ahora, porque en estas sociedades antiguas la gente en promedio vivía entre los 40, 50 años y luego morían de infecciones, no había tratamiento, no había nada. Te agarraba una apendicitis y listo, que Dios te ayude. Si no tenías defensa, peritonitis y, como decimos en Argentina, a otra cosa mariposa, que lo que queremos decir es que se fue, murió. Y dice que Dios lo guardó. Y le dio una integridad en la mente, en el corazón. Porque tenía que ser un hombre sin temores. Tenía que ser un hombre sin ansiedades. Tenía que tener cierta condición sana en su mente para cumplir semejante objetivo. ¿Entiendes? La vida nos golpea. Todos los días. Hay agentes externos que así como quieren dañar tu cuerpo y tú los eliminas, como, ay pastor, hace un frío bárbaro, aquí hoy hay 2 grados bajo cero, te pones una remera, te pones un pullover, una campera y entras a combatir los agentes externos que te quieren enfermar. Pero resulta que cuando vienen los agentes externos a enfermar nuestra mente, no los combatimos. No buscamos la sanidad del cielo. Dejamos que ellos lleguen. Y dejamos que ellos nos afectan. Entonces viene el hermano incrédulo, bueno, vamos a hablar con él, así me llena de incredulidad un poquito más. Viene el desanimado, vamos con él, con el desanimado, con el que no tiene ánimo, así yo me desanimo también. ¿Entiendes? Aquí cuando tuvimos el COVID la gente tosía y todo el mundo salía corriendo para un costado. Te miraban como si tuvieses tuberculosis. Tosías en la cola de un supermercado y salían todos corriendo. Es más, los hermanos se enferman y dicen, pastor, hoy no voy al culto porque estoy enfermo. Está bien. ¿Por qué? No quiero contagiar a los hermanos, porque ya veo que hago un regueredo ahí y quedan todos contagiados. ¿Verdad? Y le decimos al hermano que está con una gripe, que no se acerque, que haga reposo en su casa, que mejore. No vaya a ser que nos contagie a todos, ¿no? ¿Y qué hacemos con el que está enfermo en su alma? ¿Hacemos lo mismo? Pastor, el hermano de allá está desanimado, sáquelo de la iglesia, porque la va a hundir. Dice que el pueblo de Israel, en un momento de su salida de Egipto para ir a la tierra prometida, entró en desánimo y empezó a murmurar. Y empezaron a criticar, a murmurar a Moisés. Y empezaron a decir, ¿para qué Dios nos trajo aquí? Nos trajo para que muramos. Y Dios, no sé para qué nos sacó de Egipto. Allí comíamos mejor, vivíamos mejor. Y dice que eso, como toda enfermedad infecciosa, pero esto es una enfermedad del alma, de la misma manera se empezó a transmitir entre el pueblo. Hasta que el pueblo se desquició. Enloquecieron todos. Y bajó la mano de Dios y empezó la mortandad. Tenemos que diagnosticar las enfermedades del alma. Tenemos que saber cómo se tratan, porque los factores externos que van contra ellas son muchos. Tú agarras los celulares, entras en las redes sociales y todo está mal. Pastor, todo es un desastre. Y aparece el desasosiego. La Biblia dice que uno de los males más grandes que va a haber en la faz de la tierra antes que Cristo venga es la apostasía, el desasosiego. La gente no va a ser feliz, nada los va a hacer sentir feliz y van a tener una falta de fe impresionante. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces el cristiano tiene que entender que Dios quiere sanar su corazón y su alma. Dios quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tu alma. Quiere que logres lo que dice la Escritura, que seas una persona con dominio propio, con determinación, con fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Pero resulta que estamos cargados de muchas cosas, pastor. Angustias, dolores, temores, ansiedades. Algunos con hipocondría, que están todo el día, me voy a morir, me voy a morir.
Algunos bajo los vicios que no los pueden controlar. Otros que para sentirse alegres, el vacío es tan grande en su corazón, que para sentirse alegres tienen que ir de fiesta en fiesta. Y de consumo en consumo, porque si no, no alcanzan la alegría. No saben lo que es estar gozoso. Tienen que estar de un consumo a otro consumo para sentirse quizás bien. Yo conocí personas que si no pueden gastar dinero y consumir bienes materiales, se ponen tristes. Se angustia su corazón. Una soledad tremenda. Y necesitan sanidad. Dice la Biblia que había una mujer que estaba muy triste en su corazón, porque la adversidad y los factores externos la habían golpeado mucho. Y esta mujer anhelaba con todo su corazón tener un hijo, pero no podía. Esta historia se encuentra en el libro de Samuel, en el libro de los jueces y en el libro de Samuel. Dice que esta mujer, a raíz de esa condición, su corazón se puso muy triste. Y la Biblia habla de la amargura. Y la Biblia dice que la amargura, las raíces de amargura pueden dañar muchísimo el corazón de una persona. Y cuando una persona no está bien en su mente, todo el resto que le rodea comienza a funcionar mal. Comienza a tener problemas en su trabajo, comienza a tener problemas con su pareja, su esposa, su esposo, con sus hijos, con el entorno, con la iglesia. Pero así como vamos corriendo una guardia para que nos atiendan cuando tenemos un dolor en el cuerpo, o la gente cuando vio que a la gente cuando le duele el pecho, 99% de los seres humanos les duele el pecho, empiezan, yo lo vivo esto todos los días como médico, doctor, me duele el pecho. Y ya la gente no baja del infarto para arriba, No es que dice, no, porque moví, levanté pesas y me duele. No. Empiezan y se tocan así, empiezan a ver, y uno ve las caras y empiezan a tomar aire a ver si... Y salen corriendo a una guardia, que no está mal. El 80% de las consultas de dolor de pectoral izquierdo son todas frustras. O sea, son normales. O sea, no hay infarto. El médico te atiende, te hace un electro, te manda a pedir enzimas, te revisa un poquito, espera un rato y te dice no tenés nada. El 80%, por no decir casi el 85%. No son infartos. Son dolores intercostales, es estrés, es contractura y tantas otras cosas más que hay. Pero la gente se aterra y va corriendo a la guardia. Y entra como una urgencia. Ahora, cuando aparece el dolor del alma, tú no consultas en Dios. Esperas hasta lo último. Hasta que no das más. Hasta que el pecado llegó hasta la coronilla, pastor. Hasta ahí recién vemos cómo podemos salir de aquí. Y dice que esta mujer Ana tenía una angustia tremenda, porque anhelaba algo que no podía tener, y porque la vida le había sido adversa en ese deseo, y no lo pudo adquirir. Y si yo le digo, levante las manos a aquellos que no pudieron adquirir cosas en la vida, y todos vamos a levantar las dos manos y los dos pies, pastor. Sin embargo, dijo que Ana tenía que encontrar una solución: o moría de amargura, o buscaba una sanidad de parte de Dios. Cuenta la escritura que esta mujer subió al templo. Ni siquiera entró al templo, en la puerta del templo. Llena de amargura, llena de dolor, llena de tristeza. Con una ansiedad tremenda porque anhelaba con todo su corazón traer descendencia a esta tierra. Pero no podía, era estéril. Tenía una enfermedad. Y sufría la burla de los que estaban a su alrededor. Y los agentes externos eran brutales. El escarnio, la burla.
Y dice que esta mujer comenzó a orar con una intensidad impresionante, a tal punto que empezó a gesticular con su boca sin que salga palabra alguna, porque ya oraba de lo profundo del corazón. Estaba buscando a alguien que la sane, estaba buscando a alguien que la restaure, a alguien que le dé una palabra. Y cuenta la Escritura que un sacerdote a lo lejos la estaba mirando, el que supuestamente debía tener discernimiento, el que supuestamente debería estar de alguna manera comprendiendo el plan de Dios. No entendía nada. No fue un buen sacerdote, no fue un buen juez. Se llamaba Elí. Fue castigado por Dios, él y sus hijos, porque no ejerció su sacerdocio o su pastorado, si lo quieres decir, como tenía que ser. Y dice que la vio de lejos. Y en vez de diagnosticar su dolor, en vez de diagnosticar el agente externo que la golpeaba en su corazón, en su alma, en vez de indagar las burlas que había recibido, en vez de indagar lo frustrada que se sentía como mujer, y poder de alguna manera darle la sanidad, dice que todo lo contrario, le agregó más afrenta de la que tenía, porque se le acercó y le dijo, ¿hasta cuándo vas a digiere tu vino? Le dijo, como diciendo, tú estás ebria. Y la mujer le dijo, yo no estoy ebria, sino que mi corazón está quebrado. Mi corazón está mal. Y dice que la mujer se fue en paz, porque había buscado la sanidad donde tenía que ir a buscarla, en el lugar correcto. Ahí fue a buscar la sanidad. A veces tú vienes a la iglesia y no buscas la sanidad de Dios, y luego terminas en un psiquiátrico o en una guardia, queriendo que Dios haga ahí lo que tendría que haber hecho aquí. Si tú me vas a ver a mí a la guardia y yo estoy de guardia siendo traumatólogo y me dices, me duele la cabeza, yo te cierro la puerta y te digo, anda a golpear al otro consultorio. A mí golpeame si tenés un hueso fracturado, si tenés alguna luxación, si se te salió la articulación del lugar. Y te saco de ahí y te mando al clínico o al neurólogo, en el mejor de los casos. Y a veces tú vienes aquí y aquí tienes que encontrar la sanidad de Dios. Aquí tienes que encontrar la sanidad de tu corazón y de tu mente, porque si no la pedirás adentro de un hospital. Luego andarás corriendo buscando un pastor que te ore, un líder que vaya a verte y te dé alguna palabra de aliento. Dice que Ana fue al mejor lugar, a las puertas del templo, que representan la presencia de Dios, y ahí expuso su causa, y ahí expuso ante los ojos de Dios su amargura, su dolor, su angustia, su quebranto, sus miedos, sus frustraciones, sus ansiedades. Ahí fue. Como dice la Biblia, que vayamos al Señor, porque Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades y aún de nuestras ansiedades. Y dice que ahí recibió la respuesta. A veces los hermanos se olvidan que la oración es un bálsamo que sana el dolor. A veces se olvidan que la palabra de Dios es medicina para su mente, para su cuerpo y para su alma. Si el médico te dice, mira, tendrás que tomar este antibiótico cada 6 horas. Entonces tú programas y dices, bueno, lo tomaré a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana para poder tomarlo cada 6 horas. Y pones el despertador, haces todo para sanar tu cuerpo. Pero cuando se trata del alma, cuando se trata del corazón, tienes que hacer lo mismo. Pastor, ¿cuánto tengo que leer de la Biblia y cuánto tengo que orar y creer en Dios para sanar mi mente? Ahí está la respuesta. ¿Cuánto? O tú dices, no, bueno, este antibiótico lo tomo a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche ya me fui a dormir, no lo voy a tomar, a las 6 de la mañana nadie me levanta, tampoco lo voy a tomar. Entonces lo tomo, ¿harías esa locura?
No, pastor, ¿qué paciente haría semejante locura? Cualquier persona se da cuenta que no sanaría si hace eso con el antibiótico. Bueno, ¿por qué con la fe? ¿Por qué con la esperanza si abandonamos la sanidad de Dios? Entonces, ¿sabe qué, pastor? Yo vengo a los cultos una vez al mes y voy tirando. Ahora, cuando la gente empieza con problemas, se congrega más a menudo. Es como el Ibupirá, pastor, si me duele poco, tomo uno cada 15 días. Si me duele mucho, cada 8, cada 12, cada 6. Claro, hace lo mismo con la iglesia. Cuando las cosas están bien, vienes cuando se te ocurre. Cuando está mal, entras, te sientas ahí. Aquí llegué, Señor, comienza el tratamiento. Y te olvidas de la sanidad que Dios tiene para ti. Dice que esta mujer se postró ante Dios con todo su corazón. Y Dios le trajo la sanidad. Dice que pasaron los 9 meses, el año, y volvió la mujer con su bebé. Ese bebé no iba a ser no menos que Samuel. El profeta Samuel, el juez Samuel, el sacerdote Samuel. Y dice que la mujer lo agarra al profeta, al sacerdote Elí, al mal sacerdote Elí. Y le dice, en mi angustia, en mi dolor, en mi tristeza, en mi ansiedad, en mi quebranto, yo le prometí a Dios que si Él me devolvía la alegría, me sacaba esto que estaba en lo profundo de mi corazón, y venía el milagro que tanto quería, yo se lo iba a ofrecer a Dios. Y aquí lo traje. Después de los meses de amamantamiento normal que tenían en aquella época, dice la mujer, aquí te lo traje. Yo voy a seguir siendo su madre, lo voy a visitar, le traeré comida, pero aquí está, para que sirva a Dios con todo su corazón. ¿Entiendes cuál es el camino de la sanidad? Y tú entras aquí y le pides a Dios que haga milagros, que te quite la depresión, la angustia, o todos los, como dicen los jóvenes, mambo creo que dicen. O sea, todos los trastornos que tenemos en nuestra cabeza, creo que le dicen así en la Argentina, nuestros mambos, así. Yo a veces no entiendo cómo hablan. No es de la Real Academia Española, es lunfardo. Y a veces uno tiene que adivinar lo que dicen. Porque uno dice, uno va a una casa y dice, ay, vinimos aquí porque tenemos una lija. Para mí la lija es para lijar. Pero para ellos parece que es hambre. Y tenemos que estar adivinando el lenguaje que tienen ahora. Tienen que leer más la Biblia, que es uno de los libros más literarios que existe sobre la faz de la tierra. Bueno, venimos con todas esas cuestiones en la mente. Trastornos, le decíamos nosotros antes. Ahora no podemos decir esa palabra, podemos decir, ay, pastor, se está estigmatizando a la gente. Si usted dice trastorno, suena como fuerte. Hay gente trastornada, créame. Ahora, si le quiere poner otro nombre, no hay ningún problema. Le podemos poner, están un poco desequilibrados. No, también es agresiva esa palabra, pastor. Y borderline, diga, pastor. Borderline, esa era. Entre normal y desquiciado. Eso es borderline. Y Dios quiere sanarte de todo eso. Y es el deseo de Dios sanarte de todo eso. Porque la Biblia dice que Él no permitirá que sus santos vayan a la locura. Es una promesa de Dios. La sanidad de tu corazón. Como lo hizo con Ana. Y te podría nombrar cientos de personajes, como lo hizo con David, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Jonás. Él quiere sanar ahí también. El 90% de las personas, cuando pasa a orar aquí al frente, pasa a orar por una sanidad física. Y empiezan que la hipertensión, que la diabetes, que la sangre, que el dolor, que la columna, que se echó una lista. Sí, pastor. Y pastor, va a orar por sanidad. Sí, oro en general, porque si tengo que nombrar cada enfermedad que hay, estamos aquí hasta, no sé. Imagínense que en medicina, la materia patología, que son las enfermedades, son 4 tomos así. No terminamos nunca más.
¿Y cuántos piden por el corazón? ¿Cuántos le piden a Dios que les quite la incredulidad, que les ayude a vencer la incredulidad? ¿Cuántos le piden a Dios que le ayude a vencer la apatía, el desánimo? ¿Cuántos le piden a Dios que el primer amor de su servicio esté en su corazón hasta que Él los venga a buscar? No se me ocurrió. Así. Una vez a un pastor de otro ministerio le dijeron: ¿no se te ocurrió hacer reuniones los domingos? No se me ocurrió, dijo. Así. ¿Entiendes? Pedimos por la casa, pedimos por el auto, si puede ser otro modelo mejor, y si viene el último modelo mejor también. Pedimos por esto, por aquello, por dinero, por prosperidad. Y nos olvidamos de la sanidad del alma. Dice así la Biblia, abre tu Biblia, Jeremías, capítulo 33, versículos 6 al 9. Libro de Jeremías, capítulo 33. Capicúa, pastor. Libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 33, versículos 6 y 9 al 9, dice así. El Señor le habla a Jeremías y le dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén. En líneas generales, aquí no habla de medicina del cuerpo. Aquí no está hablando de la escoliosis, de la lumbalgia, de la cervicalgia, de los problemas hematológicos, está hablando del corazón. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, dice, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Esa medicina es para tener paz en el corazón y para conocer la verdad del Evangelio, que es la que te guía. No está hablando el Señor de una sanidad física, porque el pueblo estaba enfermo en su mente, en su corazón. Venían del pecado, venían de la rebelión, venían de todos los agentes externos que le habían golpeado en su mente, venían de la incredulidad, venían de la idolatría, venían de un mundo que no sabe discernir entre la mano derecha y la izquierda. Venían de un mundo en que no sabían en que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Como hoy en día la sociedad, que está enferma en su mente. Pelean contra la naturaleza, pelean contra la biología, pensando que la van a doblegar, pensando que la van a vencer. Y el pueblo estaba así, enfermo en su corazón. Entonces el Señor le dice a Jeremías: decirle al pueblo que yo les voy a traer sanidad y medicina, y yo los voy a curar. Y en ese tratamiento les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Cuando tú te tomas un analgésico y esperas entre 30 minutos y 45 minutos, de repente viene la analgesia, ¿verdad? Y viene que el dolor se disipa y tú comienzas a entrar en paz. Y dices: ay, pastor, me pusieron no sé qué inyección, me hicieron un combo en la guardia, pero me dejaron así finito. Y se nota en tu cuerpo la paz de que el dolor desapareció. Pero ahora Dios te quiere dar una paz y una verdad para que cambie tu semblante del alma.
para que vivas una vida de paz. Como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Ahí los voy a dejar, por decir, como nuevos. Así como cuando tenías la fe, cuando aceptaste a Cristo. Con el corazón que te movías, cuando descubriste que había un Dios en los cielos que te mira. Y luego descubriste que ese Dios había mandado a su Hijo para que Él pague en su cuerpo y con su sangre todas tus rebeliones, todas tus blasfemias, todas nuestras abominaciones. Y cuando lo aceptamos, sentimos esa limpieza en el corazón de que podíamos volver a empezar una vida diferente, sanos en el cuerpo y sanos en la mente, en el corazón. Ahí los voy a volver a llevar, dice el Señor, y los restableceré como al principio. Y luego dice en el 8, y los limpiaré de toda maldad. ¿La maldad dónde está, pastor? En el hígado, en el riñón. La maldad está en las vértebras, en el pulmón, en el corazón. No, la maldad está aquí, en el corazón, en la mente. Ahí está. El Señor está hablando de esa sanidad. Pues la Biblia dice, ¿de qué te sirve ir al infierno con los dos brazos o las dos piernas? O los dos ojos. Te es preferible perder un brazo y entrar manco al reino de los cielos que ir a un lugar de perdición con las dos manos. Y el Señor se centra en el corazón de su pueblo. Porque el problema no era la enfermedad física ya, sino el problema era el corazón. Llenos de idolatría, llenos de pecado, llenos de rebeldía, llenos de incredulidad, con desánimo. Venía un buen profeta como era Jeremías, les traía una palabra de aliento y lo querían apedrar, lo querían tirar en una cisterna. ¡Hay que callarlo, pastor! Y aparecían todos los falsos profetas dando mentiras, enseñando, engañando al pueblo. Sigan como están, que venimos bien. Mas el Señor dice, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Y la sanidad viene con el perdón de todos sus pecados, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Esa es la verdadera sanidad. Que la palabra de Dios entre en tu corazón y te limpie de todo pecado. Y te lleve en tu mente, en tu corazón, a buscar a Dios como corresponde, para que Él haga la sanidad sobre ti, para que Él te sane, para que Él te libre, para que Él te quite toda angustia, toda depresión, toda amargura del corazón. Pero para eso tendrás que buscarlo a Él. Y para eso tendrás que dedicarle tiempo a Él. Y como todo tratamiento lo tendrás que iniciar desde un principio hasta el final. Hasta que Dios te cure. Dice que Job, mientras se arrascaba con el tiesto, esperaba que venga la sanidad real, que era la sanidad de Dios. El tiesto representa la medicina actual. Y hay personas que van al psicólogo, al psiquiatra, a los grupos de autoayuda. Algunos dicen, pastor, yo hago yoga. Otros van a natación. Cada uno busca la manera de canalizar sus angustias. Otros dicen, yo me voy a los bailes. Otros dicen, yo me voy de fiesta. Otros se emborracha. Otros se droga. Y así, cada uno busca la manera de escapar de su soledad, de salir de sus angustias. Pero Dios quiere darte su sanidad. Y dice que Job esperaba. Y agarraba lo que tenía a mano, el tiesto, y hasta que en un momento Dios le habló. Y lo restauró. Y lo dejó como al principio. Aún más todavía. ¿Entiendes? Luego dice así. Y una vez que yo lo sane, una vez que yo le dé la medicina en su corazón, y esa medicina va a ser para que saquen el pecado de su corazón, la rebeldía de su corazón, y me busquen
y guarden mis mandatos, entonces, dice el Señor, me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entonces ahora con buen ánimo podrás cantarle y darle gloria al Señor. Vio que la gente con depresión no tiene ganas de nada. Y cuando tú le dices a la gente que está en depresión, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bíblico, ¿no? Para no buscar ejemplos aquí seculares. Dice que cuando el pueblo entró en desánimo y en depresión, en angustia, vinieron dos personas y le dijeron, vamos a entrar a la tierra prometida. Y otros empezaron a gritar, no, no podemos porque hay gigantes. Y la tierra que Dios nos dio está habitada. Y la tierra que Dios nos dio está llena de ejércitos fieros. No es tan fácil. Y dice que ese desánimo se empezó a contagiar entre uno y el otro. Y el corazón se desanimó y entró en angustia. Y la angustia y la falta de ánimo los llevaron al pecado, porque el pueblo empezó a dudar de que Dios los había traído para darles una promesa muy grande. Y cuando entró la duda, entró el pecado. Y cuando entró la duda y el pecado, luego le siguió la rebelión, porque el pueblo empezó a decir, no queremos estar aquí, no queremos el plan de Dios. No nos importa si Dios nos sacó de Egipto para llevarnos aquí, ahora queremos volver a Egipto. Y queremos volver a comer la comida de ellos y a vivir como vivían ellos. O sea, el desánimo trajo incredulidad, la incredulidad trajo pecado y el pecado trajo rebelión. Pero entre ellos había 2, 3 personas con otro corazón, personas sanas, que Dios había sanado su alma y su corazón hacía rato. Josué, Caleb, Moisés mismo. Y le dijeron al pueblo, no será así. Entraremos a la tierra prometida y los comeremos como un bocado de pan a todos estos. Porque Dios peleará nuestras batallas. Porque cuando vengan los agentes externos, cuando venga a lastimarme a alguien en mi corazón, en mi alma, Dios va a pelear por mí. Y como dice la Biblia, el que conspire contra ti, sin él lo hará y delante de ti caerá. Eso dice su palabra. Ahora dice, y me serán por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y todos lo van a oír. Lo que yo he hecho, temerán todos, dice, de la paz que les traeré. Cuando una persona está sana en su corazón, en su mente, y Dios le sanó, no tiene más opción que darle gloria a Dios, que alabarle a Dios. Le canta con su corazón, le agradece con su lengua y con su cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en ti. Pero tú te tienes que preocupar de cumplir con el tratamiento de la medicina que Dios te da. He aquí, y ya voy terminando, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice que cuando Jesús llegó a Galilea de los gentiles a predicar, la Biblia dice, región en tinieblas, en sombras de muerte, gran luz le resplandeció. Y cuando la gente empezó a escuchar que había esperanza, que había un Dios que se había acercado a la tierra para ellos, dice que comenzó la sanidad en el corazón. Y la gente se convertía, se arrepentía, se bautizaban, buscaban el nombre del Señor. Y Dios restauraba los corazones. Se llevaba la angustia, se llevaba la tristeza, se llevaba el pecado. Cambiaba la alegría momentánea por el gozo, la incredulidad por la fe, la maldad por la bondad y la benignidad, la ira por la templanza, los frutos del Espíritu Santo, la tristeza por el gozo, el odio por el amor, el temor por amor. Y así, el Señor iba sacando eso e iba agregando los frutos de su Espíritu para sanar tu corazón.
Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si quieres sanar tu alma, no es que Dios no quiera sanar tu cuerpo, claro que puede. Pero allí tienes muchos médicos afuera que también pueden hacerlo. Y tienes cirujanos, guardias, especialistas que pueden tocar tu cuerpo. De hecho, lo usamos a menudo. Pero ¿quién puede entrar y sanar tu corazón? ¿Quién puede entrar en ese embrollo de tu corazón? Yo he ministrado personas que me han dicho, pastor, si se pudiese reflejar mi mente en un espejo, no sabe lo oscura que está, las tinieblas que hay, los malos pensamientos que tengo, pastor, pensamientos atroces, que a veces los vemos reflejados en la realidad, cuando un padre mata a un hijo, cuando una madre o un padre abusan de sus hijos, cuando una madre o un padre abandonan a sus hijos. A veces esos pensamientos mortales, oscuros, esa enfermedad del alma, la vemos expresada en la calle, cuando una persona, porque el otro aceleró un poco o se puso muy acostado, baja con un arma y en el medio de la calle le quita la vida a otra persona por un ni siquiera accidente de tránsito. Cuando vemos jóvenes golpeando a otros entre 3, 4, 5, por orgullo, por ver quién es más hombre que otro. Cuando vemos los más grandes abusar de los más débiles y de los más chicos. Ahí está la enfermedad del alma. Todos los días. Cuando vengo a la iglesia hace 20 años y no puedo refrenar mi boca, y no puedo ni siquiera controlar las malas palabras que digo, y parece que soy crónico, pastor, parece que la enfermedad del alma es crónica ya, no tiene cura. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Él traerá medicina a ti, sanidad, y con ello la paz. Y tú tienes que colaborar con el tratamiento. En un versículo el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, si entresacares lo vil de lo precioso que hay en tu corazón, si dispusieres tu corazón para encontrar lo vil, lo malo, y tratar de sacarlo para que quede lo precioso, la virtud, yo te pondré ante esta nación como muro de bronce, indestructible, invencible. ¿Entiendes la sanidad que Dios quiere hacer? La sanidad del corazón. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tengo que sanar mi corazón. Por eso te acepto, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y prometo, Señor, esforzarme para buscarte de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.